Nape Show. Buenos días, bienvenidos. Este es el primer episodio, el episodio número 1. Mi nombre es Alfie Ander y este programa se llama Nape Show. Vamos a analizar las noticias, tanto de política como de economía. Ante cualquier contacto que quieran realizar con nosotros, pueden escribirnos al email napeshow@gmail.com. Hoy día, 16 de octubre, vamos a analizar 3 países en particulares: España, Argentina y Ecuador. En la última semana son los 3 países que más datos informativos en cuanto a lo político y económico han dado. Vamos a empezar por España. Durante esta semana en España se aprobó el 14 de octubre, el lunes 14 de octubre, el fallo respecto al Procés. El Procés es la lucha que llevan los catalanes por la autodeterminación y la independencia de Cataluña respecto al gobierno o el reino de España. Para ser rápido, sintético, todo el proceso, cómo se gestó, tenemos que en el 2017, el 1 de octubre, Puigdemont, liderando esta rebelión, lleva a cabo un referéndum independentista, pasando por encima del Tribunal Constitucional. El 27 de octubre, el Parlamento declara la independencia de Cataluña. Al mismo tiempo, Puigdemont escapa a Bélgica, desaparece obviamente en primer lugar, sabiendo que se había violentado y había pasado por encima del Tribunal Constitucional y por encima de España. España interviene, aplica el artículo 155, que es, para quienes no saben cuál es el artículo 155, es un mecanismo coactivo que obliga a las comunidades autónomas al cumplimiento forzoso de las obligaciones. Ya el 12 de febrero del 2019 se inicia el juicio del Procés. Y ya el 14 de octubre, miren todo lo que demoró, la sentencia fue positiva y en contra de los independentistas. Una sentencia que ya se veía venir. Se acusó al ex vicepresidente Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos. Al generarse este fallo, emite el juez Llaneras, emite de vuelta la euroorden para que se capture a Puigdemont en toda la eurozona, tratando de evitar que huyera según sus antecedentes. Esto es lo que ha pasado en estos momentos en España hasta el lunes 14. La aprobación del fallo generó un caos dentro de España, por una parte entre los independentistas, que aún liderados hoy en día por Quim Torra, ¿sí?, quien aún defienden la independencia, y contra la España, cuyo más liderazgo que resalta es del Partido Popular, Partido Popular liderado por Pablo Casado, y pone en un hilo bastante débil a Sánchez, actual gobernante de España y representante del Partido Socialista Español. El hilo en el que se encuentra el Partido Socialista hoy en día es de que su llegada al gobierno
fue en parte gracias a los acuerdos que se había llegado con agrupaciones independentistas. Tenemos a un Pablo Casado quien está aprovechando estos altercados, estos movimientos, para no solo denunciar estos acuerdos del Partido Socialista, sino también mostrar una postura más sólida, más, si uno quiere decir, más nacionalista, en contra de los independentistas. La aprobación del fallo tuvo sus controversias por el fallo de sedición y malversación. La malversación de fondos viene a ser porque se han derivado 2 millones de euros a la causa independentista. 2 millones de euros que de dónde vienen, de los impuestos de los ciudadanos. No fueron a la gente, fueron a causa de una minoría. Por otra parte, la sedición es el otro concepto del cual ha generado una gran crítica en la mayoría de España, diciendo que no hay una sedición, sino que hay una rebelión. ¿Cuál es la diferencia? La rebelión, dicen los jueces, es que la rebelión se produce por un acto armado y que no hubo. Ahora, Pablo Casado, con otros representantes, otros locutores, aplican que cómo no va a ser una rebelión si se ha anunciado la independencia, Parlamento lo anunció, se tuvo el control de la inteligencia española, los mozos respondieron, no hubo acto armado, pero hubo una acción pasando por encima las decisiones del Tribunal Constitucional. Quim Torra en Cataluña anunció el apoyo de quienes fueron acusados y anunció un apoyo hacia la causa independentista de lo que se produjo en el 1 de octubre del 2017. También y de alguna manera incentivó las revueltas que ocurrieron lunes, martes y que tienen pensado ocurrir la semana siguiente. Los sindicatos anunciaron paros ahora para el viernes. Se esperan más medidas del grupo llamado, que se mueve mucho por internet, llamado Tsunami Democratic. Anuncia no solo las protestas, sino protestas más extensas para el fin de semana. A esto, nuevamente, tenemos que vienen las elecciones del 10 de noviembre. Las elecciones lo que hacen, es una variable que lo que hace es limitar el accionar del Partido Socialista como también del Partido Popular. Tenemos entonces a un Partido Socialista que no solo se ve bajo fuego amigo, porque si termina apoyando completamente las propuestas que vienen de la oposición, tiene temor a que le quite su electorado. Tenemos entonces que a Pablo Casado exige una reacción por parte del gobierno español para con los independistas ante las revueltas que se ocurrieron lunes y martes. El bloqueo del aeropuerto del Prat, las propuestas, el levantamiento de la bandera de Cataluña y no la española. Implica una medida muy fuerte en contra del Comité de la Defensa de la República y contra el Tsunami Democrático. Acusa a Quim Torra de estar relacionados de ellos y al Partido Socialista de no querer reaccionar ante la limitancia de los que estábamos comentando antes. Ahora, hablando de Puigdemont, tenemos a un Puigdemont que desde Bélgica comienza a decir: tengo 2 millones de personas que me están apoyando atrás. Por lo tanto, no voy a concurrir. Ahora, hay una euroorden. ¿Qué sucedió? El gobierno de Bélgica pone sus palos a la rueda para que no puedan detener a Puigdemont. Es más, quiere entregarlo, hay una intención de entregarlo, si solo es acusado de malversación y no de sedición. Cosa que ya quedó claro con el juez Llanera, de que no va a aceptar una entrega de Puigdemont si Bélgica, el Reino de Bélgica, no habla de sedición.
Ahora, observamos que todo este contexto que se está generando se da en medio de una economía que está cayendo en picada en España. Encontramos a un déficit creciente y además que en esta semana se presentó un presupuesto del 2020. Pedro Sánchez presenta un presupuesto en el cual, mira la casualidad, a Bruselas, con la intención de crear más de 350.000 empleos en el nuevo periodo. ¿Cómo hacerlo? Incrementando pensiones, incrementando sueldos públicos, incrementando el gasto social en 5.400 millones de euros. Y no habla de los impuestos, a los cuales ya se ha escuchado a funcionarios alrededor de él, como a él mismo también, implícitamente, de poner a un tipo de impuestos. Todas estas medidas en base a un crecimiento, a un decrecimiento y a un incremento del déficit. Entonces observamos cómo este caos que está pasando social, político, cultural en España no permite a los españoles poder enfocarse en lo que es lo importante, la situación económica. Encontramos de vuelta a la línea aérea Ryanair, que termina cerrando sucursales. Encontramos a una Cataluña donde el turismo se ha ido, donde también no solo las empresas del 2017 se han ido, sino aún continúan yéndose empresas de Cataluña. Y en medio de los problemas económicos aún están los problemas con los independentistas. Entonces encontramos que el objetivo de los políticos españoles debe ser superar esta cuestión independentista para poder enfocarse en lo que es importante: el trabajo, los salarios y que no hayan despidos. Ahora, el plan que presenta Pedro Sánchez no va a hacer recuperar esos 400.000 empleos. No los va a incrementar. Va en contra encima de ya proyecciones que el mismo gobierno había hecho ya de una caída del crecimiento económico, de un freno en lo económico. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero como sabemos que del Partido Socialista, sabemos que les gusta jugar al populismo, hacer populismo con el dinero de otros. En cuanto a Argentina, vemos que Argentina el domingo 13 de octubre fue el primer debate entre los presidenciables. Debate obligado por ley. Observamos cómo los políticos no muestran ninguna intención de querer debatir. En el debate tenemos al presidente Mauricio Macri, actual presidente, entre referente del oficialismo, y la oposición a Fernández, Alberto Fernández, quien tiene como vicepresidente a Cristina Fernández, expresidenta de la Nación, representante del llamado kirchnerismo o el ala más dura del peronismo. Entre los otros quienes competían tenemos a José Luis Espert del partido Despertar, con una visión más liberal ellos. Tenemos a Labaña, Roberto Labaña, quien fuera ministro de Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández. Y tenemos a una izquierda, un representante de la izquierda, más si uno quiere nombrar más una izquierda radicalizada, como el Frente de Izquierda. ¿Sí? La verdad que no me acuerdo el nombre del chico. Entre ellos se dieron un debate, más que debate, se debería haber llamado un programa de propuestas para convencer a la población, porque no hubo debate entre ellos. Entre los temas más importantes que podemos destacar que ocurrieron en esta
en este mal llamado debate, encontramos a un Mauricio Macri tibio, que quizá debería haber sido más agresivo para tratar de mostrar una postura fuerte y defender su gobierno, frente a un Alberto Fernández, otro de los preferidos, quien mantiene una postura, quien fue mucho más agresivo, obviamente afirmando más datos actuales que de su anterior gobierno, que fue antes del 2015, antes de que asumiera Mauricio Macri. Y luego tenemos a Luis Espert, quien ha propuesto quizás una de las ideas más racionales, lógicas. Y después tenemos a un Roberto Laraña, ex ministro de Economía, que dejó mucho que desear y en su área más de economía no propuso ningún plan. Y el Frente de Izquierda, ahora se viene el nombre, Nicolás del Caño, que no hizo más que mentir y sonar más a la antigua Unión Soviética en sus palabras. El segundo debate viene ahora el próximo fin de semana, domingo, donde se espera que Mauricio Macri esté un poco más agresivo. Estos debates terminan siendo más que nada para la gilada. Podemos estar en diferentes países, pero la burocracia política siempre sabe cómo entretener a los giles, idiotas. Nosotros podemos ser idiotas que vemos este tipo de programas y nos entretenemos viendo cómo esta gente discute entre los mismos problemas que ellos han generado. Argentina actualmente se encuentra en una profunda crisis económica, social, cultural también, la cual no puede salir. Y entre ello hay muchas razones, principalmente siendo responsabilidad del actual presidente Mauricio Macri de no haber tomado las medidas que debería haber tomado en cuestiones económicas. Vamos a pasar a Ecuador. Ecuador ha sido una semana bastante lamentable y que da aire a los movimientos bolivarianos o de izquierda de Latinoamérica nuevamente, y que lleva aires, cruza todo el océano y llega a España también. Encontramos a un gobierno ecuatoriano que termina anunciando el 1 de octubre la eliminación del subsidio a las naftas. Y presenta al Congreso ecuatoriano una propuesta de reformas. Todo esto fundamentados en un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre está presente el Monetario Internacional. Dicho plan implicaba incremento de impuesto a empresas, bajar salarios, bajar vacaciones de empleados públicos y liberar el combustible, entre los más importantes. Esto generó que haya, no podemos llamar un alzamiento, pero sí protestas muy bruscas por lo largo de las 2 semanas, liderados principalmente por sindicatos y la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Quien se encontraba atrás de estos movimientos, Rafael Correa, que quien está asilado también en Bélgica. O sea, algo Europa tiene que hacer con Bélgica. Puigdemont, Correa, ¿quién más tiene que ir a Bélgica? Tenemos que en todos estos problemas que surgió, tenemos a un Lenín Moreno, presidente de Ecuador, que decide mudar la sede de gobierno a Guayaquil. Se va de Quito. Desde ahí aplica el estado de excepción, ¿sí? Un toque de queda, en el cual los ciudadanos pueden acercarse a las instituciones públicas, no pueden salir, hay límites para salir para evitar las protestas. Todo esto termina con 6 muertos, más de 1.300 heridos y más de 1.100 detenidos.
Estas protestas continuaron a lo largo de estas semanas hasta que llegó a su fin también el lunes 14 de octubre. Se llegó a un acuerdo donde se obliga Lenín Moreno, se somete a la decisión, a la presión de la CONAI, de los sindicatos y a un intermediario inesperado de las Naciones Unidas para poner fin al decreto que había dado vía libre a que termine el subsidio a los combustibles. La liberación del precio del combustible hizo elevar los precios más de un 100%. También es mucho. La pregunta que acá tenemos que hacernos es, ¿está bien que haya liberado los precios? Y sí, nadie tiene controlado los precios del petróleo. Ahora, ¿cómo lo has hecho? El cómo lo ha hecho es donde falló. Y someterse también ha fallado. Y las Naciones Unidas sabemos que es una sucursal de la izquierda internacional. Bueno, y las ideas del Fondo Monetario Internacional también fueron embarrosas. No podés incrementar impuestos a empresas, ni tampoco el Estado no es quien para bajar los salarios. Ahora, ¿que tenemos que sacar el empleo público? Tenemos que sacarlo. Pero ahora, generame las reformas necesarias. Esta no es incrementando impuestos a empresas, no es una reforma. Generar laburo, como decimos en Argentina, generar trabajo, para que los ciudadanos puedan acceder, los que componen los sindicatos, los que componen la CONAIE, generar las reformas, pero verdaderas reformas de liberalización, sacar el pie del Estado para poder después liberalizar el combustible. Y eso es algo que estos gobiernos no entienden. Bueno, este ha sido el programa de hoy, espero que les haya gustado. Abarcamos los 3 países que han tenido más convulsiones políticas y económicas y esperemos encontrarlos en otro episodio. Espero que les haya gustado, abrazos y que tengan una buena semana.